Uno de los complementos más poderosos en Excel es sin duda Power Query, ya que con la llegada de la tarea de modelado de datos se convirtió en una actividad mucho más sencilla, sobre todo en aquellas actividades que hacemos repetitivamente. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que procesan información cada semana, cada mes o cada bimestre? Dependiendo las actividades de cada uno, hay hasta quienes diariamente repiten el mismo proceso al limpiar información que, por ejemplo, viene de bases de datos, información que viene, por ejemplo, dentro de archivos de texto. Cuando nosotros hacemos esto repetitivamente, pues Power Query lo que viene a hacer es ahorrarnos todos esos procesos, y dentro de todos esos procesos lo hacemos solamente una vez. Nos guarda los pasos, y con esos pasos nada más lo único que tenemos que hacer es actualizar, y va a ejecutar todas las actividades y pasos, cambios que hayamos hecho dentro de nuestro archivo, y va a actualizar fácilmente la información. No te vayas de este video, porque el día de hoy les voy a presentar 5 tips, 5 trucos bastante interesantes sobre el uso y modelado dentro de Power Query para Microsoft Excel. Así es, como se los comentaba dentro de la introducción de este video, Power Query es uno de los complementos que ha venido a ahorrarnos, yo creo que horas y horas de trabajo, y si las acumulamos durante un periodo enorme, yo creo que nos va a permitir ver que podemos ahorrar mucho tiempo de manera mensual o de manera anual si hacemos un análisis realmente de cuánto dejamos de trabajar y de hacer actividades improductivas dentro de Excel. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de mucho de lo que sucede y que trabajamos de más. Vamos a darle una vuelta a los datos, primeramente, que vamos a cargar en Power Query para que los conozcamos y vayamos viendo de qué trata esto. Esta base ya la he usado en algunos videos anteriores, y dentro de la misma tenemos en la primera columna al cliente. En realidad es una tabla en donde nosotros vemos las salidas del almacén y los clientes a los que les vendimos esa mercancía. En la primera columna tenemos al cliente, la entidad que prácticamente es la clave de nuestro distribuidor, la cuenta, tenemos la fecha, el artículo, el material que prácticamente vendimos, tenemos el inicio de cómo estaba el almacén antes de realizar el movimiento que se hizo, la salida del almacén, cuánto costó, cómo estaba el inventario en cuanto a costo monetario, posteriormente el costo de ese material, la salida, y cómo quedó el almacén en cuanto a la parte monetaria. Posteriormente dice la cantidad, y al final el precio, que ya tiene un impuesto, que en este caso es el IVA, ya lo tiene, y este sería prácticamente del que vamos a hacer nosotros el cálculo. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros vamos a elaborar primeramente, como el primer tip que les voy a mostrar, ustedes podrían crear una tabla dinámica en donde ustedes tal vez tendrían que obtener el resultado, que en este caso vamos a decir que queremos el resultado de cliente y por distribuidor, y vamos a capturar la parte del precio para totalizarlo. ¿Cómo lo harían actualmente? Actualmente lo que harías sería ir al menú insertar, darle aquí en pivot table o tabla dinámica, lo insertamos en una nueva hoja, y tal vez a la parte de filas llevarías el distribuidor, y posteriormente a la parte de filas también podrías, parece ser que sí, la parte del cliente. Posteriormente jalarías este concepto de precio a esto donde están los valores, y te saldría prácticamente el resultado con los datos. Observa, ahí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Sin embargo, cuando tú tienes que modelar estos datos y lo haces a través de Power Query, pues la información y la tabla dinámica lo tienes que hacer solamente una vez. Asimismo, podrías depurar los datos, limpiarlos, modelarlos con Power Query y hacer clic derecho y actualizar, y tu informe se generaría en cuestión de un segundo. Vamos a ver cómo lo voy a hacer este mismo resultado, pero ahora con Power Query. Vamos a eliminar esta hojita. Vamos a darle aquí clic y eliminar. Y ahora sí, vamos nuevamente a nuestra base, vamos a la ficha datos, y dentro de la ficha datos vamos a tener esta herramienta, este grupo que dice obtener y transformar datos, y aquí vamos a encontrar esta opción que dice desde hoja. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde una tabla de Excel. Muy bien, ya que cargó van a ver los datos que tenemos en Power Query. Ya que están en Power Query,
nosotros tenemos aquí información sobre la tabla que nosotros ya les expliqué, los movimientos, las salidas y cuál es el precio de cada material. Listo. Ahora, nosotros en la tabla dinámica que construimos solicitamos que se hiciera un informe por distribuidor y por cliente. Vamos a ver dos ejemplos. Primeramente lo vamos a hacer por distribuidor y después por distribuidor y por cliente. Vamos a utilizar esta herramienta que se encuentra en la ficha inicio y que está dentro de agrupar por. En esta herramienta agrupar por es donde nosotros vamos a poder crear tablas dinámicas dentro de Power Query. Primeramente viene un ejemplo que dice, una opción que dice básico. Ahí le vamos a dejar, primero vamos a sacar el distribuidor por solamente por precio. Entonces aquí le vamos a decir ventas dist, así lo vamos a dejar, y me dice qué operación quieres realizar. Yo le digo que quiero realizar la suma de qué concepto, la suma del precio. Entonces aquí le damos en precio, le damos a aceptar y listo. Observen cómo nuestra tabla se transforma en un informe donde nosotros tenemos las ventas realizadas de todos esos datos que nosotros teníamos en la tabla. Las vamos a tener por cada uno de los distribuidores. Ahora le damos cerrar y cargar y observen el resultado. El resultado se va a traducir en una columna en donde nosotros ya tenemos el distribuidor y del otro lado la parte de los clientes. Observen, ya ahí tenemos el resultado sin hacer tanto rollo ni modelar datos, que eso tal vez lo tendrían que hacer ustedes con las herramientas que en los siguientes tips tal vez les tengo que mostrar. Entonces ya tenemos el resultado. Ahora, nosotros vamos a tener que hacer esto por distribuidor y nos faltan los clientes. Esto no es el resultado que nos pidieron. Únicamente se los mostraba para ver el concepto básico de la herramienta agrupar por. Voy a hacer doble clic nuevamente aquí en mi consulta y vamos a volver a Power Query y observen cómo yo puedo eliminar los pasos que realicé dentro de esta consulta, que únicamente fue el de filas agrupadas y el tipo cambiado. Ahora sí, lo corregimos y vamos nuevamente aquí a donde dice agrupar por, y en agrupar por vamos a tener lo siguiente, nuevamente esta tabla, pero ahora voy a utilizar este que dice uso avanzado. En uso avanzado yo voy a poder agregar primero el distribuidor y me dice que si quiero agregar una agrupación. Dentro de este sí le voy a decir si quiero una segunda agrupación y quiero que lo hagas por cliente. Ahora sí, aquí le vamos a decir distribuidor y cliente. Ya tenemos el concepto y nuevamente le voy a decir que me dé la suma de qué columna, de la columna precio. Le damos a aceptar y ahora se va a generar una tabla en donde me va a decir de qué distribuidor estoy haciendo la venta y cuánto se le vendió a cada uno de los clientes a los que se les haya vendido mercancía. Ya tengo el resultado, si es esto lo que necesito, le damos cerrar y cargar y listo, nuestra tabla sencilla se va a convertir en una un poquito más compleja en donde tenemos las ventas. Nuevamente selecciono los datos para darle formato, Control Shift 1 y listo, ya tengo la información de los clientes a los que más se les vendió por centro de distribución y por cliente. Ahora, esto, si nosotros modelamos información, pues nos va a llevar la primera vez algo de tiempo, pero después, imaginemos que esto lo haces cada mes. Una vez que lo elaboraste, imaginemos que llega el mes siguiente y tenemos que procesar la siguiente información. Yo voy a copiar prácticamente todos los registros que tengo aquí, que son 8000, los voy a copiar en la parte de abajo para que formen parte de nuestra información. Ahora sí, ya están copiados. Y observen cómo en Power Query nos guarda todos los cambios que nosotros hayamos realizado y no hará falta más que actualizar nuestra consulta y los cambios se hagan de manera automática. Observa que si yo le doy clic derecho aquí y entonces le doy clic aquí en actualizar y observen qué sucede. En un segundo prácticamente la información se duplicó, ya pasó de 3.700.000 a 7.500.000 y esta información ya será todo el trabajo que tendrás que hacer tú
durante unos cuantos minutos mes a mes, porque lo único a lo que te tienes que dedicar es a que la información esté registrada dentro de esta tabla, y a lo mejor ni siquiera seas tú quien te dote de la información, sino sea tal vez el personal administrativo, tal vez los auxiliares o alguien más quien te dé la información en esta estructura, y tú lo único que tengas que hacer es jalar esos datos, dar clic derecho, actualizar y tener el resultado en cuestión de 1 o 2 segundos cuando mucho, lo que les va a permitir ahorrar bastante tiempo y dedicarse realmente a la parte del análisis y crear la información necesaria para la toma de decisiones. Otra de las herramientas que me encanta de Power Query son todas aquellas funciones que nosotros ya conocemos dentro de Excel, pero como ya les decía, en Power Query prácticamente vamos a poder tener la información, elaborarla la primera vez y posteriormente despreocuparnos absolutamente de todo. Ahora vamos a ir a Power Query para mostrarles lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí en datos y nuevamente le voy a dar en una consulta nueva desde una hoja y me va a cargar de nuevo los datos. Ya que tengamos nuestra tabla cargada, vamos a imaginar algunas situaciones. Vamos a hacer específicamente hincapié en esta opción que dice transformar, y dentro de transformar yo voy a tener herramientas que ya ustedes conocen en Excel, pero que también se van a encontrar dentro de Power Query. Vamos a ir aquí en donde dice formato, por ejemplo. En formato yo los clientes quisiera que estos por alguna situación se encontraran todos en mayúsculas. Podría hacerlo rápidamente y si hago clic aquí en formato, observen, es la ficha transformar, formato, y aquí le doy mayúsculas. Y en cuestión de segundos ya tenemos todo el texto de nuestros clientes en mayúsculas. Ahora, por ejemplo, vamos aquí a este concepto que dice cuenta. Tal vez los primeros 4 dígitos de esa cuenta me dan la clave de a qué se trata, qué tipo de almacén o qué tipo de materiales me estoy refiriendo. Si yo quisiera separar los primeros 4 dígitos de cada una de estas claves, yo podría hacer lo siguiente. Observen que dentro de esta que dice columna de texto también voy a tener esta herramienta que dice extraer. En donde dice extraer yo voy a tener unas funciones que no se llaman igual que en Excel, que en este caso observen dice primeros caracteres. Nos estamos refiriendo en efecto a la función izquierda. Esta que dice últimos caracteres, pues nos estamos refiriendo en esta herramienta que se llama derecha, en esta función. Entonces vamos a separar los primeros caracteres, los primeros 4, y vean qué sencillo es. Le vamos a hacer clic aquí y me va a preguntar cuántos caracteres quieres separar de izquierda a derecha. Le voy a decir que quiero 4 y le damos a aceptar. Y entonces yo ya separé esa clave, yo ya separé los primeros dígitos y ya tengo los primeros 4 y fácilmente yo puedo ir procesando la información. Son esos cambios a los que yo me refiero cuando les digo que nosotros estamos haciendo desde hace mucho modelado de datos, solo que dentro de la interfaz de Excel. Vamos a ver lo siguiente. Voy a duplicar la columna, por ejemplo, de vamos a utilizar la herramienta de ahora vamos a volver a hacer dentro de este cliente. Dentro del cliente muchas veces nos pasa, sobre todo en los nombres propios, que en ocasiones la gente no registra los datos con la primera letra mayúscula, igual los apellidos y los nombres. Entonces, imaginemos que es la situación de este concepto, que en este caso vienen todos amarillos, vienen todos en mayúsculas, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es transformar eso como si fuera un nombre propio. Nosotros vamos a hacer clic aquí en formato y le vamos a decir poner en mayúsculas cada palabra, es decir, la primera letra en mayúscula de cada palabra, y cuando nosotros tendríamos nombres, esto nos solucionaría prácticamente todo. Observen cómo cambia todo, hermano Ruiz, cambia todo a la primera mayúscula de cada palabra. Y así nosotros tenemos la información rápidamente cambiada. Asimismo tenemos otras
otras funciones que nosotros podemos igualar a la parte de Excel. Échenle un ojito, recuerden que ustedes pueden ir practicando, es así como yo muchas veces y muchas herramientas las aprendí, moviéndole, practicando. Al final, si ustedes hacen algún cambio, ustedes tienen la posibilidad de eliminar esos cambios no utilizando control Z, sino haciendo clic en estas flechas rojas para poder eliminar cada uno de los movimientos. Vamos a ver otra herramienta que a mí me fascina porque aparte de que es una de las herramientas que utiliza inteligencia artificial en Excel, es una herramienta que nos permite ya no hacer tantos cálculos dentro de Excel y poder generar información nueva a partir de lo que nosotros tenemos ya dentro de nuestra tabla. ¿A qué me refiero? Vamos a ir dentro del menú a esta parte que dice agregar columna y en columna vamos a decirle que nos abra la herramienta que dice columna a partir de los ejemplos. Le damos a hacer clic aquí y observen qué es lo que va a pasar. Aquí yo voy a colocar algunos patrones que Excel me va a identificar, en este caso Power Query. Los va a identificar y me va a decir, tú te refieres a esto, y te va a generar la combinación de patrones que tú hayas creado a partir justo de estos ejemplos. Por ejemplo, acá yo tengo el cliente Hermanos Ruiz, aquí yo tengo la entidad y el centro de distribución. Por ejemplo, yo le voy a decir que de Hermanos Ruiz únicamente me extraiga las iniciales. Entonces yo le voy a decir H, voy a escribir aquí HR, y en el segundo, si me voy hacia abajo, cuando me empiece a identificar los patrones, prácticamente Excel me va a decir, lo que tú estás refiriéndote es que estás extrayendo las primeras letras de cada palabra, y lo va a hacer. En este caso el segundo concepto también es Hermanos Ruiz, entonces pulso HR, y si no me da ninguna opción de llenado, pues puedo continuar. Si no, con pulsar aceptar, yo puedo crear nueva información. Observa, por ejemplo, aquí me dice, tú estás extrayendo las letras y las siguientes tiendas Orizaba. Sin embargo, no es lo que yo requiero. Entonces vuelvo a repetir ahora qué es lo que yo quisiera. Entonces en este caso va a ser tiendas Orizaba y vamos a darle clic aquí abajo. Y ahora sí, ya que tengo tiendas Orizaba, entonces me va a decir, ok, tú lo que estás haciendo es obtener las letras de cada uno de tus clientes. Pero vamos a comprobar que realmente así esto funcione. Por ejemplo, nosotros vemos que de este lado tenemos comercializadora Mario y de todos los demás está correctamente porque es Hermanos Ruiz, tiendas Orizaba. Sin embargo, comercializadora Mario, yo tengo que poner este concepto y vamos a bajar y vamos a ir viendo hasta que nos dé el patrón adecuado que nosotros queremos. En este caso creo que ya nos entendió lo que queremos nuestro Excel, y entonces observen, no es que yo tenga que hacer todo prácticamente con extraer o con funciones de derecha, funciones izquierda. Simplemente si esta es la columna que yo deseo, pues le vamos a dar a aceptar y listo. Ya tenemos la columna nueva con información que nos va a permitir pues crear nuevos datos. Por ejemplo, vamos a tener que otro tipo de columnas las podemos combinar. Podemos combinar, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a agregar columna a partir de los ejemplos, y aquí le vamos a decir que queremos. Vamos a decirle que queremos centro, aquí la clave de la entidad, que es 10262, espacio, y vamos a agregar, por ejemplo, la primera palabra del distribuidor, centro. Vamos a reescribirla, centro. Me voy a la parte de abajo y me dice, tú lo que estás extrayendo es la primera palabra de cada uno de la entidad y la primera palabra del distribuidor, la entidad y la primera palabra del distribuidor. Sin embargo, aquí yo observo que aquí dice distribuidora Márquez y aquí me está dejando centro. Eso entonces hay que corregirlo. En distribuidora Márquez yo le voy a decir, aquí es el 10237. Pero la palabra que necesito es distribuidora.
Ahora sí, me voy a la parte de abajo y entonces dice, ah, ya te entendí. Observen cómo cambiaron los datos. Me dice, oye, tú lo que quieres es esta parte de entidad y me estás extrayendo la primer palabra dentro de la columna de distribuidor. Observen cómo, por ejemplo, en esta parte de aquí me dice Ferretería del Norte y me extrae pues obviamente ferretería. Por ejemplo, en alguna otra que sea distinta, me dice Distribuidora Márquez aquí. Y efectivamente tenemos Distribuidora Márquez. A partir de si este patrón ya me lo reconoció y es lo que deseo, le damos clic en aceptar. Y así como por arte de magia, se va generando nueva información a partir de Power Query y la vamos a tener procesada correctamente. Si ya terminé, nuevamente le doy aquí en inicio, le doy cerrar y cargar. Y entonces voy a generar mi consulta. Observen, ahí tenemos la consulta. Y listo, tenemos información de toda la tabla y al final tengo esas combinaciones que tal vez hubiera hecho en Excel, pero que me hubiera costado en este caso 16.400 registros, 16.400 cálculos, más los que haya realizado de este lado, pues ya se van generando muchos cálculos que pues nosotros no tendríamos la necesidad de hacer. ¿Qué es lo genial de aquí? Nuevamente lo repito, que si yo duplico la información, yo no tengo que crear nuevamente esos pasos. Observen, copio toda la información, la pego en la parte de abajo y ahora en lugar de 16.000 ya tengo 32.000. Permítanme un momento, vamos a hacer clic aquí. Ya tengo 32.000 registros y si voy a la consulta, en la consulta ya lo que tengo que hacer, observen, hasta aquí tengo los 16.000 registros. A pesar de que la tabla yo la agregué sin estos conceptos, lo que hace Power Query es repetir los pasos y generarme con la nueva información estas dos columnas como las procesé, pero no me va a hacer cálculos tan repetitivos como en Excel. Le damos clic derecho, observen, el final de la tabla está en 16.000, clic derecho, actualizar y listo, ya tenemos los datos. Observen, se van cargando, listo, ya tenemos los datos y me generó las nuevas columnas con base en los nuevos datos y ya tenemos 32.000 registros. Esta es una maravilla porque al final cuando tú mes con mes vayas agregando información, te va a agregar los cambios, te va a agregar la aplicación de todos los pasos que ya habías hecho. Y otra de las herramientas fabulosas dentro de Power Query, que a mí en específico lo he dicho en varias ocasiones, me ha generado una impresión enorme, es esta que se llama anulación de dinamización de columnas, así como suena un trabalenguas, anulación de dinamización de columnas. Es esta donde me va a acomodar prácticamente en un solo paso los datos o la estructura de la información que tengamos de forma errónea. Observen los datos que nosotros tenemos aquí. Lo voy a hacer muy rápido para evitar llevar tanto tiempo dentro de este video. Pero imaginemos esta tabla en donde la gente considera que lleva el registro de la fecha, el artículo, el material que se está saliendo y los registros de ventas por cada uno de los meses. Sin embargo, ustedes verán que tenemos como encabezados cada uno de los meses y posteriormente pues el importe. De manera inicial alguien no muy experimentado va a decir no hay ningún problema por esto. Yo creo que se tiene un informe de manera correcta, una tabla donde vamos a poder procesar en tablas dinámicas. Sin embargo, si esto lo quisiéramos hacer en tabla dinámica, llega el jefe y me dice, oye, necesitamos esta información para que se haga en tablas dinámicas. Pues yo voy a ir rápidamente y le voy a dar a insertar, tablas dinámicas, le damos a aceptar y listo. Ahora sí, voy a decir pues quiero el artículo, que prácticamente sería aquí la descripción. Y entonces ustedes díganme aquí qué concepto jalo rápidamente, porque solo debe ser uno en la parte de valores para poder obtener. No tengo ningún concepto que se llame, por ejemplo, ventas, al que yo diga lo jalo a valores y obtengo las ventas de todo el año. Eso no es posible dentro de esta estructura de tabla que nosotros tenemos y se debe porque la estructura correcta de estos datos la carecemos, es decir, no la tenemos. ¿Cómo es que no la tenemos, Víctor? ¿Cómo debería ser la estructura de esta tabla? Esta tabla
lo voy a hacer aquí en un pequeño ejemplo al lado, debería tener una estructura con los siguientes datos. Debería tener la descripción y en lugar de tener los meses como parte de un encabezado, debería tener los meses así. Un registro por cada uno de los meses que diga enero, por cada uno de los conceptos de cada una de las filas y que diga enero. Entonces, de este lado debería haber uno que dice monto y en donde deberían de venir pues este grupo de precios, por ejemplo. Obviamente, bueno, vamos a ver. Obviamente de este mes de enero. Lo copiamos. Y listo. Ya tenemos ahí la estructura de la tabla, obviamente con el formato bonito como debe ser. Esta sería la estructura. ¿Y abajo qué vendría, Víctor? Abajo vendrían otra vez estos conceptos, el mes de febrero y los precios del mes de febrero. ¿Para qué? Para que cuando yo agrupe la columna mes, en automático me va a decir enero, febrero, marzo, abril. Y me agrupe obviamente el monto total de estas ventas. Como esto lo podemos hacer manual, sin embargo no es recomendable. ¿Por qué? Porque podríamos tener errores a la hora de que procesas los datos y de que pongas, por ejemplo, pongas mal los datos y sobreescribas tal vez información de ir llenando tú la tabla poco a poco. Si tú sobrescribes la información y te avientas algunos millones extraordinarios, pues entonces la información no va a funcionar y te vas a meter en un problema. Entonces, ¿cómo puedo arreglar, Víctor, esto con Power Query rápidamente? Lo que vamos a hacer es nuevamente ir a datos. Abrimos Power Query desde una hoja, se carga la información y observen, esta herramienta lo que ayuda es como a la herramienta de transponer tabla, eso quise decir, transponer tabla. Entonces le vamos a dar, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar los datos que necesito transponer. Los datos que nosotros tenemos aquí de artículo y descripción están correctos, no tienen por qué ser modificados, pero los meses sí. Entonces voy a seleccionar los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y listo. Ahora observen la magia. Le vamos a dar clic derecho y dentro de clic derecho le vamos a decir en esta herramienta que dice anulación de dinamización de columnas. Hacemos clic y ¿qué creen? Ya acabamos. La información en automático la identifica Power Query como tal, que tiene una mala estructura y que hay que de alguna manera acomodar la información para poderla procesar. Observen que yo tengo ventas por 6 meses de cada uno de este solo producto, de Suprane de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Asimismo de este rollo, asimismo de este endosime o de este toner y con los conceptos. Entonces, a partir de entonces sí yo puedo decirle cerrar y cargar y hacer la tabla dinámica que rápidamente mi jefe me había pedido. Entonces yo aquí le voy a decir insertar tabla dinámica. En este caso vamos a insertar la tabla dinámica aquí en una hoja ya existente. Le decimos que la queremos aquí. Le damos a aceptar. Y entonces quiero el artículo y quiero el valor. Y entonces listo. Ahí ya tenemos ahora sí las ventas de enero a junio de cada artículo sin la necesidad de tener todo este rollo. Al final esta es una estructura errónea. No podemos tener los conceptos que deberían ir como filas dentro de una estructura como columnas. Vamos a cerrar el video con un tip bastante rápido para no hacer ya lo más largo posible este video porque ya llevamos un tiempo explicando, pero creo que toda explicación ha sido bastante necesaria. Entonces vamos a esta herramienta que ustedes ya conocen dentro de Excel y que se llama reemplazar valores. En Excel lo tenemos como reemplazar, que viene dentro de la herramienta buscar y reemplazar. Cuando pulsamos control V para buscar o para reemplazar pulsamos control L y la van a tener a la vista. En este caso yo voy a seleccionar esta columna, por ejemplo, el distribuidor, le damos en reemplazar valores y tan sencillo como seleccionar el concepto que quieres buscar. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir que todo lo que diga centro me lo convierta en, vamos a decirle que sea también distribuidor, distribuidor. Ahora sí,
Todo aquello, por ejemplo, que dice centro de distribución Durango, pues a lo mejor va a decir redundantemente distribuidor de distribución Durango, pero bueno, es un ejemplo. Le decimos aceptar. Y listo, observen cómo cambian los datos, se reemplaza la información de toda una columna o de las columnas que fuese necesario. Y aquí, bueno, yo voy a modificar el dato, la verdad es que no me gustó cómo suena. Pero asimismo lo que tú puedes hacer es reemplazar datos de cualquiera de las columnas que tenemos dentro de la información en cuestión. Por ejemplo, vamos a imaginar que dentro de yo quiero reemplazar los 10.262 porque me equivoqué dentro del centro de distribución y le voy a decir que quiero reemplazarlo por el centro de costos 10.262, vamos 262 y resulta que el bueno era 10.245. Entonces le damos a aceptar y listo, tenemos todo 10.245 de aquellos que fueran 10.262, así sucesivamente. Y ya como otro tip, aparte de el manejo de las fechas a mí me encanta porque puedes crear columnas. ¿Qué pasa? En Excel tú tienes el campo de fecha, por ejemplo aquí yo le voy a decir que me cambie el formato, hacemos clic aquí y le digo solo quiero la fecha y observen cómo cambian los datos, ya tenemos la fecha. Sin embargo, en Excel lo que muchas veces hacemos es extraer el mes, extraer el día o extraer el año. Pero eso nos conlleva muchas veces cálculos, muchos cálculos que nosotros tenemos. Si tenemos 100,000 filas en Excel, pues hacemos 100,000 cálculos para extraer algo tan sencillo como el mes. En Power Query, si nosotros procesamos la información, vamos a hacer un solo cálculo con un motor mucho más rápido. Y lo único que voy a hacer es, por ejemplo, hacer clic derecho y le voy a decir que me duplique la columna. Esta columna ya me la va a duplicar y aquí le vamos a llamar mes. Y aparte me va a dar muchas opciones para transformar los datos. Ya le di, no es cierto, porque ya tenemos una que se llama mes. Le vamos a decir mes 2 o no teníamos una, pero bueno, mes 2. Vamos a hacer clic derecho dentro de esta tabla y en el campo que dice transformar, identifica, estos datos son fechas. ¿Cómo quieres transformarla, Víctor? ¿Quieres el año, el trimestre, el mes, la semana, etcétera? Yo le digo que quiero el mes. Ah, sí, pero mira, tengo todo esto. ¿Quieres el inicio del mes? ¿Quieres el fin del mes? ¿Quieres el mes en número? ¿Quieres los días que contiene cada mes o quieres el nombre del mes? Todo eso podemos hacer nada más con un solo clic. Le voy a decir que quiero el nombre del mes y oh cielo, se acaba de crear la información del mes de enero y así sucesivamente de todos los datos en cuestión de un clic derecho, seleccionar una opción y listo. Que quiero extraer el año, ok, vamos a hacer clic derecho, selecciono los datos aquí que dicen transformar. No es cierto, primero vamos a duplicar la columna, le damos duplicar a la fecha y ahora sí vamos a tener el año. Le damos año y en año ya tenemos los datos. Ahora sí, clic derecho, transformar esta columna y ahora sí le vamos a decir que quiero el año. ¿Cómo quiero el año? En 4 dígitos, ahí no hay más. O quiero el inicio del año o el final del año. Le decimos que queremos simplemente el año y listo, ya obtuve el 2014 y vean, si esta tabla tuviera 200,000 registros, aquí ya me ahorré 400,000 cálculos para obtener datos dentro de la hoja de Excel. Ya que yo termine de hacer los datos, de modelar absolutamente todo lo que requiero, me va a cargar los datos y me los va a cargar con una consulta bastante rápido que me va a ahorrar mucho tiempo. Y observen, aquí tengo ya enero y 2014, 2017, 15, 16 y todos los meses que extraje de la información. Pues bien, si he llegado a al final de este video. Contemplen que dentro de mi canal yo tengo una lista de reproducción donde hay un curso de Power Query donde vemos paso por paso desde cero que es Power Query y algunas herramientas como estas, creo que algunas de ellas las toco dentro de esos videos. Los invito a que vean ese curso de Power Query, se los voy a dejar aquí arriba en una etiqueta, en una tarjeta de estas para generar datos en Power Query. Y pues bien, lo que les pido siempre, si este video les gustó, denle me gusta, dejen sus comentarios también, la verdad es que siempre se los pido, pero es importante para que ustedes comenten, el algoritmo nos trate mejor, estos videos lleguen a más gente y nosotros pues podamos seguir teniendo
los recursos y la manera de seguirles haciendo contenido para que ustedes lo aprovechen de manera gratuita. Como siempre, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.